de ellas tienen que ver con lo que hay en nuestros pensamientos. De hecho, si entramos ya, por favor, si entramos ya al tema de lleno, vemos nosotros, mencionábamos nosotros que a lo largo de los años, las personas se vuelven expertas en no sentir, muchas de las cosas que les pasan. Llegan a ser personas profesionales en ocultar y en enterrar todo sentimiento doloroso que está pasando en sus vidas. Creo que aquí tenemos un detalle técnico. Listo, gracias Carlitos. Nada más déjame volverlo a su lugar, porque así como, ahí está, ¿listo? Ya estamos conectados. Bien, lo que sucede cuando hacemos esto, es decir, el volvernos expertos en no sentir, es que cuando nos guardamos la expresión de la frustración, el enojo y el rechazo, cuando nos negamos a llorar o a dar voz a nuestros dolores, es que nuestra mente percibe que estamos en peligro. Esto ya lo vimos, de todos modos quiero recapitular un poco rápidamente. Las emociones negativas que estamos sintiendo y que nos causan dolor se convierten en emociones que intentamos evitar o rechazar. Se inicia un ciclo negativo. Cuando más experimentamos emociones negativas y no las expresamos, tanto más presión vamos juntando dentro y nuestras mentes perciben que estamos en situación de peligro, con lo cual sentimos que debemos huir, encerrar aún más nuestras emociones. Y bien, vamos a hablar acerca de las señales de que hay emociones reprimidas. Antes de comenzar a hablar acerca de estas señales que tenemos nosotros reprimidas, es impresionante ver cómo desde pequeños, ¿sí? Desde pequeños vamos nosotros formando ideas y pensamientos impresionantes. Y eso va creando en nosotros un estilo de actitud, una personalidad, un carácter. Y eso va definiéndonos de una manera muy, muy, muy clara. Y vamos a ver si usted tiene emociones reprimidas. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a esperar un poquito que se instale bien esto. ¿Listo? Vamos a ver. Una de las emociones reprimidas es el perfeccionismo. El perfeccionismo, ¿sí? Hay personas que por su carácter, son personas ordenadas, son personas muy ordenadas, ¿sí? Pero hay personas que se pasan, dirían los chavos, rayan en el perfeccionismo. Los que reprimen las emociones intentan mantener todo perfecto en su vida para que no haya motivo de rechazo, fracaso o crítica. Eso es impresionante. Vemos personas que su actitud de perfeccionismo lo hace para que no sea la persona castigada, criticada. ¿Por qué? Porque tal vez viene de un contexto en donde mamá, imagínense, mamá era una perfeccionista porque mamá traía un montón de emociones reprimidas y entonces llegaba a casa y no podía hacer ningún desorden porque inmediatamente le pegaba. No solo le regañaba, sino le pegaba. Ajá. No le permitía cometer ningún error porque inmediatamente era reprimida por el papá o por la mamá, reprimido por el papá o por la mamá. Y van guardando ese tipo de emociones. ¿Por qué? Porque también papá o mamá son personas que tenían emociones reprimidas y llegaba un momento en que su enojo se expresaba a través del perfeccionismo. Su ira se manifestaba a través del perfeccionismo. Entonces son personas que todo el tiempo quieren tener todo perfectamente bien acomodado. Es una manera de escapar de esa ira y de que en un momento dado sean exhibidas esas personas. ¿Por qué? Porque inmediatamente que son exhibidas es que surge otro tipo de reacción que vamos a ver más adelante. Una persona que reprime sus emociones
constantemente tiene un deseo de controlar. Son los que reprimen sus emociones, son el intentar controlar todos los aspectos de su vida y también de las personas que les rodean, para que no haya emociones con oportunidad de irrumpir o de demostrarse. No puede haber nada fuera de control. Es una persona que a veces le decimos es que es una manipuladora, es un manipulador. Vemos a esas papás o esas mamás que todo el tiempo quieren estar dirigiendo la vida de sus hijos. ¿Sí? Vemos a la señora que el hijo ya está casado, el hijo ya tiene hijos, la señora ya es una abuela o el señor es un abuelo y todavía quiere controlar la vida de sus hijos. Son personas que tienen un deseo de controlar. ¿Por qué? Porque si se sale de control las cosas, inmediatamente explotan. Inmediatamente entran en ira, entran en coraje y entran en actitudes que dañan a los demás. Entonces son personas que prefieren tener todo bajo control para que no puedan o no se vean obligadas a expresar ninguna ira o ningún enojo. Hay otras personas que reprimen sus emociones y vemos una característica: duda y crítica acerca de sí mismos. Casi siempre las personas con emociones reprimidas crecieron en ambientes en los que no se sentían amados o donde sentían rechazo cuando eran niños. Son esos niños que todo el tiempo se están burlando de ellos. Esas niñas que se burlan de ellas porque tienen los dientes chuecos, porque nació gordita, porque camina chueco, porque no es muy agraciado, no es muy agraciada. Y son niños que van creciendo y todo el tiempo se burlan de ellos. Les lastiman con sus comentarios. Inclusive si tienen hermanos más grandes, todo el tiempo están siendo agredidos por sus hermanos. De algún modo no vivieron la seguridad y el vínculo de una relación padres-hijos, ¿sí? O hija normal. O sea, no vivieron en un entorno en donde el hijo o la hija en ese momento, cuando eran pequeños, se sentían queridos o se sentían protegidos por sus papás o por la gente que los rodeaba. Eran niños o niñas que todo el tiempo estaban viviendo una problemática en casa. Vemos mucho eso, es muy común aquí en nosotros como mexicanos, en donde la gran mayoría de las familias mexicanas viven una relación disfuncional. Hay violencia adentro de las casas, hay violencia física, hay violencia verbal, hay violencia inclusive con ciertas actitudes. Puede ser, por ejemplo, que el papá le grita a la mamá, el papá todo el tiempo insulta a la mamá, y tal vez el papá nunca ha insultado al hijo o a la hija, pero simplemente con los ojos que le pone y ver el hijo o la hija que es capaz de hacer con él lo que hace con la mamá, ese niño, esa niña reprime sus emociones y no puede sentir dolor, no puede sentir miedo, no puede sentir vergüenza. Son esos niños que, por ejemplo, le dicen al papá o a la mamá: ¿sabes qué? Es que hay algo en el closet. En la noche hay alguien que me espanta, sale del closet y me asusta. ¿Y qué es lo que hace papá o mamá? Empiezan a agredir al hijo por expresar un miedo. Tengo miedo, me da miedo, necesito dormir con la luz prendida. Y entonces, ¿qué hace el papá? Eres una marica, eso no es de hombres. Le apaga la luz, y todavía no solo le apaga la luz, sino hasta le cierra la puerta. Y le dice: vuelvo a escuchar un grito, un quejido, un chillo de ti, y me paro y te zumbo. ¿Y qué es lo que hace el hijo? El hijo crece reprimiendo sus emociones. Y te puedo asegurar que son horas el niño mordiendo la cobija hasta que el sueño le vence. Y así ha sido durante meses, así ha sido durante años. Hijos que reprimen sus emociones y que vemos entonces nosotros cómo cuando van creciendo son niños que se critican a sí mismos. Como resultado tienen bajo autoestima y sentimientos de poca autovalía, aunque hayan logrado mucho más adelante en su vida. Son niños o niñas, son jóvenes o jovencitas, son adultos que no disfrutan de la vida que tienen. Y pueden tener un excelente trabajo, pueden tener un buen sueldo, pueden tener una excelente esposa, inclusive pueden tener a Jesús en su corazón, vienen a una iglesia excelente, pero son personas que nada les satisface. ¿Por qué? Porque no se les enseñó a apreciarse, no se les enseñó tampoco a sentirse queridos. Por eso es que yo oraba hace un momento y le decía: Señor, aquí en esta